Buenos días, amigas y amigos. Qué gusto poder volver a veros otra vez aquí junto a la estatua de mi abuelo para celebrar de nuevo su cumpleaños, 115 años, y tras casi 2 años durísimos de pandemia y que nos impidió celebrar el año pasado este encuentro, que ya viene siendo costumbre para la familia socialista. Una pandemia que nos impidió continuar con nuestros hábitos personales, con nuestras rutinas profesionales y con nuestras prioridades políticas. Una pandemia, ahora vista con una pequeña distancia, aunque no podemos bajar la guardia, que nos perturbó y nos trastocó todos los planes, pero que también nos ofreció la oportunidad de reconocer con mayor claridad no tanto las necesidades, que suelen ser más evidentes en el día a día, sino los logros alcanzados como sociedad, y que con el paso del tiempo y con su consolidación han ido perdiendo el reconocimiento que en su día tuvieron. Porque durante el confinamiento hemos tenido tiempo para pensar y para reflexionar. Y con el confinamiento y las restricciones nos pudimos detener en esos logros que son los pilares de nuestro sistema del bienestar social. Y sobre todo pudimos valorarlos. Un sistema sanitario que reclamó con mucho dolor y con mucha razón el cariño y el peso que nuestro personal médico siempre debió tener en nuestro país. Un sistema que, a pesar de sus carencias, es referente mundial, aunque algunos solo intenten hacer negocio a su costa para malestar de profesionales y usuarios. Un sistema educativo que se rearmó lo más rápido posible, conscientes de la importancia de la educación para una juventud que reclama su derecho a formarse y para construir el mundo que les tocará vivir. El personal de colegios, institutos, universidades tuvo que cambiarlo todo para poder seguir adelante con una excelencia profesional que está lejos de sus beneficios salariales, pero a la altura de la trascendencia que la educación tiene como solución a los problemas en el futuro. ¿Y qué decir del sistema público de pensiones? El seguro de nuestros mayores, que a pesar de los desafíos del futuro se ha mostrado como un sistema fiable y que ha dado protección a nuestros pensionistas. Y el empleo, que se vino abajo con el cierre temporal de comercios, negocios y empresas de la mayoría de sectores. Y a pesar del brutal parón económico, las coberturas al desempleo fueron ampliadas, los ERTEs puestos en marcha para evitar cierres definitivos de las empresas y, por lo tanto, para poder asegurar el empleo en el medio plazo. Esos 4 pilares, con todos sus fallos, con todas sus carencias, han evitado que la sociedad se desmorone. Por la pandemia nos encogió el corazón con el drama social, pero también nos abrió los ojos ante las prioridades políticas que toda sociedad debe tener, mantener, cuidar y reconocer para que pase lo que pase, el país y sus ciudadanos tengan los resortes suficientes para salir adelante. Creo que es un momento único para reivindicar la importancia de la política, como el camino para adecuar las condiciones de la sociedad a las necesidades de la ciudadanía, otorgando nuevos derechos, mejorando los existentes y haciéndolos siempre a través de las leyes para perpetuarlos en el tiempo. Y no me canso de repetir, seguro que todos lo estáis pensando, lo que siempre afirmaba mi abuelo, que la revolución se hace en el BOE. Y quiero defender hoy la política como siempre la defendió mi abuelo, como la esperanza de los desfavorecidos, como el motor del cambio, como el remedio para los imprevistos que la vida nos presenta en forma de virus, de volcán o de inundaciones. Y la verdad es que asusta ver todo lo que ha pasado en apenas año y medio. Cómo la pandemia ha cambiado todo. Escribiendo este discurso pensaba de qué hablábamos hace 2 años, cuando no había pasado nada de esto y además no preveíamos que iba a pasar. Pues en aquella ocasión os hablaba de que el Partido Socialista actual tiene los mismos mimbres que el que durante años fue presidido por Ramón Rubial, con 3 características impresas en su identidad. Hablaba de responsabilidad, de saber gobernar y de diálogo. Pues a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que ha cambiado, a pesar de que seguramente nada va a volver a ser como antes, yo creo que podemos seguir hablando de un partido con responsabilidad, que sabe gobernar y que sabe dialogar. Porque todas las actuaciones y las medidas que se han ido tomando a lo largo de estos duros meses son un claro ejemplo de ello. Es posible que ni siquiera seamos conscientes de todo lo que se ha hecho, porque con la urgencia, todos los planes, todos los decretos, todas las normativas que se han puesto en marcha para proteger a ciudadanos, a empresas y a la sociedad entera,
para protegerla de una pandemia que nos ha exigido al máximo como Estado y como sociedad, las hemos ido echando unas encima de otras, las hemos ido solapando sin tener tiempo para reflexionar y para digerir todo lo que se estaba poniendo en marcha. Y yo lo he visto desde Bruselas y lo he visto en Bruselas, porque la respuesta europea a esta crisis no ha sido la respuesta de hace 10 años. Y porque la respuesta europea no habría sido la misma si gobiernos como el nuestro o gobiernos como el portugués no hubieran lanzado la idea del plan de recuperación. Un plan de recuperación económica que ha sido, sabéis, últimamente solo hablo de eso, mi principal prioridad y mi principal ocupación en el último año y medio, porque ha conseguido movilizar la mayor cantidad de dinero jamás vista en Europa, que va a servir para revolucionar tranquilamente nuestra Unión, para tener una sociedad más justa, más verde, más social y, sobre todo, más resiliente a la crisis del coronavirus o a cualquier otra crisis que nos venga en el futuro. Y creo que hemos estado a la altura, porque hemos conseguido un plan de recuperación que va a ser un antes y un después en la identidad económica y social europea. Hemos estado a la altura como partido y como país, porque hemos presentado un plan nacional que ha sido valorado como excelente desde las instituciones europeas. Por mucho que les pese a algunos que se llaman patriotas o que se quieren llamar patriotas, pero que son capaces de ir a Bruselas a poner en peligro el plan de recuperación y los fondos europeos con tal de hacer caer al gobierno socialista. Pero nosotros hemos seguido a lo nuestro, demostrando responsabilidad. El otro día el lehendakari Patxi López, conmemorando el 10º aniversario del final de ETA, rememoraba una conversación que tuvo con Jesús Eguiguren y convenían que el primer gobierno socialista de Euskadi debía conseguir la paz para Euskadi y que si no, el gobierno no iba a merecer la pena. Pues mereció la pena, y mucho. Al igual que han merecido la pena todos los gobiernos donde hemos estado los socialistas, los españoles y los vascos, porque con ellos, con nosotros, han venido los grandes avances para este país. Hace 2 años también hablé de diálogo, que es una palabra muy ligada a la trayectoria de mi abuelo. Mi abuelo, que fue el primer lehendakari de Euskadi y que estuvo al frente de un gobierno de coalición entre fuerzas muy, muy diversas, pero que compartían la necesidad de alcanzar un acuerdo que posibilitara un escenario que jamás se habría conseguido en solitario. Y así Euskadi tuvo su Estatuto de Autonomía, del que hoy se cumplen 42 años. Y de ahí también tuvimos Osakidecha y las Ikastolas, con un apellido socialista en el Boletín Oficial del Estado. En 2019 reclamábamos diálogo para Cataluña, para poner un poco de sensatez en esa comunidad desgarrada por los desencuentros y las posiciones maximalistas. Y hoy seguimos defendiendo el diálogo, evidentemente, en Cataluña y en cualquier rincón. Diálogo como ingenio para el progreso político, como certificado de garantía democrática, porque tenemos que debatir, negociar y acordar, desde los presupuestos generales del Estado a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, desde estrategias para luchar contra el cambio climático a medidas que aseguren el cumplimiento de derechos democráticos como el acceso a la vivienda, como la interrupción voluntaria del embarazo o como la eutanasia. Al Partido Socialista no le da miedo hacer política, porque tenemos los principios muy claros y las raíces muy profundas, porque el diálogo, la experiencia en la gestión y la responsabilidad política fraguada en años muy difíciles en este país son nuestras señas de identidad y nuestros referentes para seguir tomando las decisiones que hagan que este mundo sea mejor para aquellos que peor lo están pasando. El Partido Socialista es y será siempre necesario, por su utilidad y por su esencia. Lo dije hace 2 años y lo vuelvo a repetir hoy en estas palabras de mi abuelo. El Partido Socialista no es una mera idea, un concepto del entendimiento, un sistema, un programa o un partido político. Siendo todo esto, es mucho más que todo ello. Es una realidad y es un modo de civilización. Con esa intensidad vivía mi abuelo el socialismo y por eso supongo que cada vez que nos reunimos aquí ante él me entra un ataque agudo de orgullo socialista. Pero también es verdad que creo que hay muchos motivos para ese orgullo. Por el pasado, por el presente y por el futuro, por la esencia democrática de nuestro partido y sobre todo por el servicio político e institucional. Y hoy
como hace 2 años, como cuando escuchaba a mi abuelo o a otros tantos compañeros y compañeras, muchos estáis aquí, me siento muy orgullosa de la familia socialista. Y me siento muy orgullosa de mi amigo Miquel Torres, que ha sido además recién proclamado secretario general de Vizcaya, de nuevo, así que enhorabuena Miquel, aunque el Congreso todavía tenemos que organizarlo. También es alcalde, militante, compañero y sobre todo es ejemplo de que este partido está lleno de gente que lo sigue haciendo más grande aún. Así que con él os dejo y muchas gracias por estar aquí. ¿Tenemos seguro? Bueno, eskerrik asko, Eider. Egun on guztioi eta mila esker hemen etortzeagatik. Muchas gracias a todos los que os habéis acercado un año más y la verdad es que hemos echado de menos en el año 2020 no poder celebrar este acto muy querido para todos. Que os habéis acercado a la puerta de los honorables para rendir homenaje a nuestro socialista más honorable, a Ramón Rubial. Es un sencillo, pero yo creo que emotivo e intenso homenaje el que hacemos siempre a la figura de nuestro eterno presidente, que además este próximo jueves hubiese cumplido 115 años. Y la verdad es que este es un acto en el que todos los socialistas vizcaínos tenemos un especial cariño. No solo por Eider, una compañera, una amiga, su nieta, que nos acompaña siempre todos los años. No solo por la Fundación Ramón Rubial, que trabaja de forma incansable para difundir las ideas y los valores de Ramón, sino también por el recuerdo del Enchu Rubial, que aunque ya no esté entre nosotros, siempre nos va a acompañar en este día. La vida de Ramón Rubial, como todos sabéis, es la vida de un socialista en el siglo XX, pasando por la guerra civil y la dictadura hasta la democracia. Años muy difíciles, como decía él, de profundos cambios, con muy pocas alegrías y con pocas victorias, algo que para él no era importante. Pero siempre él decía que había que seguir el mismo camino, un camino que estuviera guiado por la igualdad, la justicia y especialmente la búsqueda de la libertad. Ni la guerra civil, ni la dictadura, ni el terrorismo de ETA doblegó nunca a Ramón Rubial. Nunca doblegó a nuestro presidente, al primer lehendakari tras la dictadura, a una figura política clave en la recuperación de la democracia y del autogobierno en Euskadi y en España. Y ha querido que el destino de este aniversario coincida con unas semanas de gran simbolismo y no poca vinculación con este acto. En primer lugar, hace unos días celebramos el 40 Congreso del Partido Socialista. Y qué orgulloso hubiera estado Ramón Rubial de poder haber estado allí, de ver a su partido fuerte y de ver a su partido unido, que era lo que siempre deseaba, con un secretario general y un presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez, enarbolando la bandera de los derechos ciudadanos, de la justicia social, de la igualdad y especialmente de la paz y de la libertad, justo ahora que se cumplen los 10 años de la derrota de ETA. Y además no le hubiera sorprendido ver a la derecha y a la extrema derecha en sus posiciones más radicales de los últimos 20 años. Ramón nos diría que ya les conocía, que ya lo sufrió en su etapa política, porque tristemente muchos de ellos aún hoy en día no han roto esos lazos con el pasado franquista. Y qué curioso, que son ellos los que precisamente pretenden darnos lecciones en estos momentos de democracia, cuando tienen todavía pendiente una reflexión ética que hacer y que deben demostrar en su recorrido político, y que aún todavía no lo han hecho en su totalidad. Pero aún así Ramón Rubial nos animaría a seguir adelante, no mirar al pasado, sino mirar adelante e identificar al adversario, sin distraernos de cuál es el papel que los socialistas tenemos que jugar en este país, que no es otro que seguir trabajando en mejorar el día a día de nuestros ciudadanos. Y un segundo acontecimiento que también ha ocurrido durante estas semanas, que es, como he dicho antes, los 10 años del fin de ETA. Esa banda terrorista que fue derrotada por el Estado de Derecho y por la democracia, dejando así décadas de dolor, de sufrimiento, de chantaje, de extorsión y de asesinatos. Y que no logró ni uno solo de sus objetivos políticos, más allá del dolor causado, que fue mucho, bastante. Y ese dolor, ese sufrimiento, los socialistas vascos sabemos bastante, porque lo sufrimos en primera persona, a través de nuestros compañeros y nuestras compañeras asesinadas. Y lo sufrimos muchas veces en solitario, porque los que hoy quieren salir en la foto o arrogarse el protagonismo, cuando era complicado posicionarse, miraban para otro lado o simplemente no querían ver. Y de ello pueden dar fe nuestros resistentes, nuestros compañeros y compañeras, concejales y concejalas, nuestros compañeros y compañeras cargos públicos socialistas que recibieron muchas veces la indiferencia y el aislamiento social como único pago durante mucho tiempo, demasiado tiempo. Pues bien, es precisamente en este momento cuando creo que tenemos que mirar la mirada hacia atrás y preguntarnos cómo hubiese actuado Ramón Rubial si estuviera aquí. ¿Qué nos diría nuestro viejo presidente?
¿Qué nos diría quien fue un hombre de diálogo, de acuerdo, de pacto y de convivencia entre diferentes? Ejemplo de reconciliación y del perdón sin olvido. Estoy convencido que si Ramón estuviese hoy aquí entre nosotros nos diría que nuestro Estado de Derecho, nuestras instituciones y nuestro sistema democrático es algo que está por encima de todo. Y al igual que supimos transitar de la dictadura a la democracia después de 40 años de represión franquista y que fuimos capaces de llegar a un pacto de convivencia que se refleja en la Constitución, ahora 10 años después de la derrota de ETA, tenemos que conseguir lo mismo, llegar a la convivencia entre diferentes, respetando la pluralidad y las reglas de convivencia democrática que nos hemos dado, pero con unas líneas rojas que no deben traspasarse nunca. Por ello es fundamental reconocer el daño causado, recordar y honrar a las víctimas del terrorismo, pero también respetándolas y defender los valores éticos de la paz y de la libertad, para que nadie vuelva a asesinar por defender unas ideas y que nadie sea asesinado por pensar de una determinada manera. Y es ahora que celebramos también, como sabéis, el 42 aniversario de la aprobación del referéndum del Estatuto de Gernika. Los socialistas vascos queremos celebrarlo subrayando nuestro compromiso con el autogobierno, un compromiso continuo, sincero y sin ningún tipo de fisuras. Nos ha hecho estar presente en todos los grandes acuerdos que ha habido en este país, en la defensa de la pluralidad, en el espíritu del pacto, pero un pacto hacia adentro y hacia afuera, un pacto entre todos los ciudadanos. Y claro ejemplo de lo que digo son las palabras que pronunció en la Casa de Juntas de Gernika en el año 1979 Ramón Rubial cuando procedió a plantar el nuevo árbol de Gernika. Ramón dijo que este árbol nuevo represente la unión de todos los vascos, que las discrepancias y las posturas encontradas se solucionen, que todo aquel que vive en nuestro país, haya nacido o no haya nacido en él, se pueda encontrar protegido bajo su sombra. En definitiva, todo el futuro que representa el nuevo árbol sea para nuestro pueblo lo más próspero posible dentro de un marco democrático, pacífico y solidario. Estas palabras de Ramón Rubial sirvieron en el año 1979 para Euskadi, pero también sirven hoy para todo el país y especialmente para los momentos que estamos atravesando. Esto nos demuestra que ante problemas importantes para la convivencia no puede haber políticas mediocres, y aquí en Euskadi sabemos bastante de eso, donde su incapacidad para el diálogo y para el acuerdo no se suple arengando a los ciudadanos en las calles con falsas promesas que son ilegales y que a la larga solo producen frustración. Sigamos avanzando, eso es lo que nos diría Ramón Rubial. Sigamos ganando espacios para la convivencia y para la reconciliación. Creo que no hay en estos momentos recordatorio más válido para estos días que en nombre de Ramón Rubial dediquemos este acto a la memoria de todos los asesinados por la banda de terrorista ETA y a la memoria de todos los que sufrieron su violencia de persecución. Porque una vez más, los socialistas vizcaínos y los socialistas vascos queremos darte las gracias, Ramón, por este gran partido que nos has dejado, que nos legaste. Y solo podemos decirte que seguiremos trabajando, que seguiremos adelante, como lo hemos hecho siempre en los momentos más complicados, en la defensa de los valores socialistas y siempre en esos valores que son universales y atemporales. La defensa de la libertad, de la justicia, de la libertad, de la solidaridad, esos son nuestros principios, los que nunca hemos abandonado y que serán siempre los que siempre defenderemos. Por tu memoria, Ramón, eskerrik asko.